Apple ha lanzado este nuevo Smart Keyboard para el iPad Air, rebajando incluso el precio del modelo anterior. ¿Pero qué tal se comporta? ¿Merece la pena o faltan algunas funcionalidades clave que Apple se ha dejado en el tintero para otros Smart Keyboard? Hoy te cuento todo sobre este nuevo teclado, el diseño, experiencia de uso, ventajas, incluso puntos negativos que quizá no te esperabas. ¡Empezamos! Hablemos en primer lugar del precio, un precio que Apple ha rebajado dejando en 359 € la versión de 13 pulgadas, un poquito menos de rebaja ha tenido la versión de 11, quedándose en 329 respecto al modelo anterior, y además ahora nos incluye una función, una parrilla entera de botones en la parte superior de funciones como subir o bajar el brillo, subir o bajar el volumen, poner el mute, gestionar la multitarea, iniciar una búsqueda, etcétera, etcétera, algo que ya teníamos en el teclado del MacBook. Además, tiene un trackpad mucho más grande, por lo menos se aprecia respecto a la versión anterior, y tenemos de igual forma el conector USB-C para que podamos conectar cualquier otro accesorio mientras utilizamos o cargamos nuestro iPad y no tener solo el propio puerto del iPad. En cuanto al diseño, sigue dejando esa sensación de que el iPad vuela, pudiendo introducir los dedos por la parte trasera, por la parte inferior, en función, por supuesto, de cuánto inclinemos la pantalla. Se siente muy sólido. También los materiales que utiliza Apple ya sabemos que son premium. En este caso, os hablaba en el vídeo review o primeras impresiones del iPad Air, que si queréis echarle un vistazo lo dejo por aquí. También podéis verlo, y os hablaba de este material que Apple ha utilizado para el Smart Keyboard, que es algo similar a la silicona, digamos, de las fundas. Cuando te compras una funda de Apple, esa silicona suave, pues es ese mismo tacto. Lo tenemos tanto en la parte trasera, la parte del teclado, y en la parte inferior, algo que creo que puede sufrir un poquito con el paso del tiempo y en función de la superficie en la que vayamos a escribir. Nada diferente a lo que ya tenemos en una funda de Apple, pero bueno, creo que es algo importante de recalcar. Por otro lado, es más sencillo es muy sencillo colocar el iPad y muy cómodo. El imán en este caso funciona perfectamente, no tienes casi ni que mirar, se acopla simplemente con ponerlo, y funciona con los modelos de iPad de cuarta, quinta generación, y también, por supuesto, el M2 y el M3, algo muy importante y que si eres usuario de iPad de anteriores generaciones puedes aprovechar. Pasando a lo importante, lo que es el uso diario en el día a día, lo que es un teclado, pues al final las teclas creo que es algo de lo más importante y tienen un recorrido perfecto, una sensación muy similar a como escribimos en el Mac. En este caso yo tengo un MacBook Pro M1 y el teclado es muy similar. La verdad es que es bastante cómodo para escribir en jornadas, digamos, medias. No voy a decir algo largo, pero por lo menos para escribir, búsquedas en ChatGPT, escribir mails y responderlos, escribir un post en el blog, todo eso se hace bastante cómodo en este Smart Keyboard, algo similar a lo que lo hacía en el MacBook Pro, pero sí que no te sé decir si para jornadas largas, si eres escritor y te vas a dedicar 3, 4, 5 horas a estar escribiendo simplemente con el teclado, no te sé decir si van a sufrir un poco más tus manos al ser un teclado un poco más plano que lo que tenemos en el MacBook. Un poco más plano me refiero a está más plano y no tan un poquito elevado. Pero si no tenías problemas con el MacBook, seguramente no lo tengas aquí tampoco, por lo que diría, por regla general, que es un teclado bastante cómodo para cualquier tipo de situación. Por otro lado, el trackpad es bastante grande, suficiente para ser cómodo incluso teniendo
las manos grandes, como es mi caso, y te da sensación de poder llegar a cualquier lado de la pantalla con un simple movimiento. No necesitas estar moviéndolo varias veces para llegar porque es muy pequeño, entonces se te corta, digamos, ese movimiento, por lo que sí, es una buena ganancia esto de tener el trackpad un poquito más grande en el uso del día a día, y es algo que personalmente me ha gustado mucho, acostumbrado sobre todo a los trackpads de los MacBook, que son bastante grandes comparados con el resto de portátiles. Es algo que se agradece y mucho. Pero entonces, ¿qué es lo mejor y lo peor de este nuevo Smart Keyboard que Apple ha lanzado? Bueno, pues lo mejor yo me quedaría sin duda con el diseño, el tener la manzana, en los materiales que ha utilizado. Es muy bonito, y aunque solo está disponible en blanco, creo que a la mayoría le va a gustar y combina al final con cualquiera de los colores en los que tenemos el iPad Air, que siguen siendo los mismos que teníamos en la versión anterior con el chip M2. ¿Qué más nos podemos quedar? Bueno, sin duda el teclado en sí, lo que os comentaba previamente, el recorrido de las teclas, esa sensación de escribir es muy buena y me lo quedaría como uno de los mejores puntos, y además el propio trackpad. Esa sensibilidad, ese poder moverlo, esa posibilidad de configurarlo, que a mí me gustó mucho el poder decir que solo con tocar haga clic, que no necesites apretar, creo que era algo importante por cómo utilizaba yo el trackpad. Entonces, esos son los puntos clave. ¿Pero qué es lo peor entonces? Bueno, sin duda el precio, creo que es un precio algo elevado para lo que viene siendo un teclado que si vas a utilizar mucho en tu día a día, sin duda merece la pena. Es verdad que si tu uso del teclado va a ser un poco más residual, va a ser, oye, pues respondo de vez en cuando un mail y ya está, alguna búsqueda que te da un poco igual el teclado que sea, sí que optaría por quizá otra alternativa un poco más barata. Y además se han dejado la retroiluminación en el tintero. No tenemos retroiluminación. Es verdad que al final para escribir, si estás de noche, la propia pantalla digamos que te ilumina el teclado, pero no es lo mismo que tener un teclado retroiluminado, igual que sí que tenemos en el Smart Keyboard del iPad Pro o lo que tenemos en el MacBook. Por último, también uno de los puntos negativos es el USB-C que tenemos en el teclado, que creía que cargaba. No sé si es algo que yo no he conseguido por algún motivo, pero no puedo cargar el iPad a través del USB-C, sino que necesito hacerlo en el puerto principal del iPad, y el USB-C se queda principalmente para accesorios, para conectar para conectar un disco duro externo, por ejemplo. Entonces, eso es algo de los inconvenientes que le he visto a este teclado. Entonces, ¿vale la pena este nuevo Smart Keyboard? Pues mi respuesta sería que sí. Sí, si al final le vas a dar un uso continuado, si le vas a dar mucho uso. Es verdad que está el inconveniente del precio, pero creo que lo vas a aprovechar mucho y te va a encantar. Es muy visual, es muy versátil el tener el teclado en el iPad, y por tanto creo que sí merece la pena. Es un teclado más premium que el resto de los que hay en el mercado, eso por supuesto, ya lo sabemos, y el teclado en sí es una maravilla. Entonces, mi recomendación es que sí, merece totalmente la pena. Así que hasta aquí mi review de este Smart Keyboard. ¿Qué te ha parecido? ¿Me he dejado algo en el tintero? ¿Tienes alguna pregunta, duda? Déjamela en comentarios, y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, espero que me dejes un like, te suscribas, no me sigas iba a decir, pero te suscribas para poder traer más contenido, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!